Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Desde hace tiempo quería hablaros de este terrible personaje que, con solo escuchar su nombre, nos retrotrae a una de las peores épocas de la humanidad. Estoy hablando de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, médico que estuvo en Auschwitz y del que no se tiene muy buen recuerdo. Si os gusta el vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. El nombre del médico nazi Joseph Mengele ha pasado por derecho propio a formar parte de la nómina de personajes siniestros de la historia, caracterizados por su sadismo y su maldad. Apodado por los presos en los campos de exterminio como el ángel de la muerte, Mengele realizó durante años crueles e inhumanos experimentos con la firme intención no solo de hacer desaparecer lo que él consideraba las razas inferiores, sino también de perpetuar y acrecentar el desarrollo de la raza aria. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara de Günzburg, siendo el mayor de los tres hijos de Karl y Walburga. Sus hermanos pequeños se llamaban Karl y Alois. Su padre fundó la empresa Karl Mengele und Sohn, que era una productora de maquinaria agrícola y que era bastante próspera en esos momentos. Joseph fue un muy buen estudiante al que le gustaba la música, el arte y el esquí. Terminó la educación secundaria en abril de 1930 y comenzó a estudiar medicina y filosofía en la Universidad de Múnich, ciudad que era el bastión del Partido Nacional Socialista, la organización política liderada por Hitler. Mengele no apoyaba activamente a dicho partido antes de que éste llegara al poder, hasta que en 1931 Mengele se unió a los Cascos de Acero, una organización paramilitar que fue absorbida por las milicias Sturmabteilung. En 1935 Mengele obtuvo un doctorado en antropología por la Universidad de Múnich, mientras que en 1936 aprobó los exámenes de medicina del Estado alemán y en enero de 1937 salió del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt como asistente de Ottmar Freyer von Verschuer, un científico que investigaba sobre genética con un interés particular en los hermanos gemelos. Allí, Mengele se centró en los factores genéticos que daban origen a la aparición del labio leporino y en la barbilla partida. Su tesis sobre este tema fue calificada con un cum laude, lo que le valió la consecución de un doctorado en medicina por la Universidad de Frankfurt en 1938. Pronto se dio cuenta de que si quería prosperar debía mostrar todas sus simpatías por los que posiblemente pronto serían los dueños de Alemania. Mengele plasmó en su autobiografía su pensamiento político en esa época. Los estudiantes de la universidad, los que ya tenían edad para votar, contribuyeron a este éxito, la ascensión de los nacionalsocialistas. Yo entonces no era lo suficientemente mayor. Mis inclinaciones políticas de entonces eran, creo que por razones de tradición familiar, nacional conservadoras. No me había afiliado a ninguna organización política, aunque, sin embargo, me sentía fuertemente atraído por el programa y toda la organización de los nacionalsocialistas. Pero, de momento, seguía siendo una persona particular, sin organizarme. De todas maneras, a largo plazo, era imposible quedarse al margen de estos tiempos políticamente turbulentos o nuestra patria sucumbiría al ataque marxista y bolchevique. Este sencillo concepto político se convirtió finalmente en el factor decisivo de mi vida, concluía. De esta manera, durante sus estudios universitarios, Mengele adoptó la ciencia racial, la falsa teoría del racismo biológico. Creía que los alemanes eran biológicamente diferentes y superiores a los miembros de todas las demás razas. La ciencia racial era un principio fundamental de la ideología nacional socialista. Hitler usó la ciencia racial para justificar la esterilización forzosa de las personas que tenían ciertas enfermedades físicas o mentales, así como deformidades físicas. Las leyes raciales de Nuremberg, con las que se prohibió el matrimonio entre alemanes y judíos, negros o romaníes, también se basaban en la ciencia racial. En una carta de recomendación, von Verschuer elogió la fiabilidad de Mengele y su habilidad para explicar conceptos complicados de manera muy clara y sencilla. El escritor estadounidense Robert J. Lifton señaló que las publicaciones de Mengele no eran demasiado distintas de la corriente científica de la época y probablemente hubieran sido valoradas como esfuerzos científicos válidos incluso fuera del ámbito de la Alemania nazi. En su trabajo como científico buscaba apoyar la meta nazi de mantener y aumentar la supuesta superioridad de la raza alemana. El jefe y mentor de Mengele,
Verschuer también adoptó el racismo biológico. Además de hacer investigaciones, Verschuer y su personal, incluido Mengele, presentaban opiniones expertas ante las autoridades nazis al determinar si las personas podían calificarse como alemanas conforme a las leyes de Nuremberg. Mengele y sus colegas también evaluaban a los alemanes cuya condición física o mental podría calificarlos para ser esterilizados a la fuerza o para prohibirles casarse conforme a las leyes alemanas. Mengele contrajo matrimonio el 28 de julio de 1939 con Irene Schönbein, a quien había conocido en Leipzig mientras trabajaba como médico residente. Su único hijo, Rolf, nació en 1944 mientras él trabajaba en Auschwitz. La ideología nazi amalgamaba elementos de antisemitismo, higiene racial y eugenesia, y los combinaba con el pangermanismo y el expansionismo territorial con el objetivo de lograr un mayor Lebensraum o espacio vital para los pueblos germánicos. La Alemania nazi intentó conseguir ese espacio con la invasión de Polonia y de la Unión Soviética, así como con la deportación y asesinato de los judíos y los eslavos que vivían allí, a los que se consideraba inferiores a la raza superior aria. Mengele se afilió al partido nazi en 1937 y a las SS en 1938. Recibió una formación básica en la infantería montañesa y fue reclutado por la Wehrmacht, que eran las fuerzas armadas alemanas, en julio de 1940, algunos meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1940, algunos meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, enseguida se presentó voluntario para el servicio médico de las Waffen-SS, el brazo armado de las SS, donde sirvió con el rango de alférez o subteniente en un batallón de reserva médica hasta noviembre de 1940. Al principio trabajó en la oficina central de raza y asentamiento de las SS en la Polonia ocupada por Alemania. Después fue asignado a la oficina de la raza y reasentamiento de las SS en Poznania, donde evaluaba los candidatos a la germanización. Hacia finales de 1940, Mengele fue asignado como oficial médico al batallón de ingeniería de la división Wiking de las SS. Durante unos 18 meses, a partir de junio de 1941, presenció combates extremadamente brutales en el frente oriental, más específicamente en Ucrania. Además, en las primeras semanas del ataque alemán contra la Unión Soviética, la división de Mengele masacró a miles de civiles judíos. El servicio de Mengele en el frente oriental le valió la Cruz de Hierro, tanto de segunda como de primera clase, y la promoción a capitán de las SS. En enero de 1942 se unió la quinta división Panzergrenadier SS Wiking como oficial médico de batallón. Rescató a 2 soldados alemanes del interior de un carro de combate en llamas, acción por la que recibió la Cruz de Hierro de primera clase, la medalla de herido y la medalla por el cuidado del pueblo alemán. Resultó herido grave en una acción cerca de Rostov del Don en verano de 1942 y fue declarado no apto para seguir en el servicio activo. Una vez recuperado, regresó a la oficina de la raza y el reasentamiento en Berlín. También retomó su asociación con von Verschuer, que entonces trabajaba en el Instituto Kaiser Wilhelm para antropología genética humana y eugenesia. En abril de 1943, Mengele consiguió el ascenso a Hauptsturmführer, capitán de las SS. A comienzos de 1943, alentado por von Verschuer, Mengele solicitó el traslado al servicio de campos de concentración, donde esperaba tener la oportunidad de realizar investigaciones genéticas con humanos. Su solicitud fue aceptada y lo destinaron al campo de concentración de Auschwitz, donde Eduard Wirtz, oficial jefe médico, lo nombró director médico del campo de familias gitanas en el complejo de Birkenau. Cuando Mengele llegó a Auschwitz, el lugar estaba atestado de prisioneros. Se han calculado que unas 140.000 personas se hacinaban en aquel inmenso campo protegido con todas las medidas de seguridad y del cual resultaba prácticamente imposible escapar. En palabras del comandante del campo, Rudolf Hess, su finalidad era la reclusión y el exterminio a escala industrial. En efecto, en Auschwitz, en un solo día podían ser asesinadas unas 9.000 personas en las cámaras de gas. Este horror queda perfectamente descrito por Niklas Nitzli, un prisionero que ejercía como médico en el campo. Una inmensa chimenea cuadrada hecha de ladrillo rojo se elevaba como un
uso hacia lo alto. Estaba especialmente atacada por las enormes lenguas de fuego que se elevaban entre las barras de iluminación. Intenté imaginarme qué guiso infernal requeriría ese fuego tan tremendo. Una ligera brisa trajo el humo hasta mí. La nariz y luego la garganta se me llenaron del hedor nauseabundo de carne quemada y de pelo chamuscado. A finales de 1941, Hitler decidió que los judíos de Europa debían ser exterminados por completo. Por ello, Auschwitz II-Birkenau, que en un principio solo debía alojar trabajadores esclavos, pasó a ser una combinación de campo de trabajo y de exterminio. Allí llegaban en tren diariamente prisioneros de toda la Europa ocupada por los alemanes. Hacia julio de 1942, las SS ya realizaban selecciones que consistían en segregar a los judíos capaces e incapaces. De esta manera, los que podían trabajar eran admitidos en el campo de trabajo y los que no eran capaces de trabajar eran enviados de inmediato a la muerte en las cámaras de gas. En los grupos de los que debían morir, que normalmente eran 3/4 partes de todos los que llegaban, estaban casi todos los niños, mujeres con sus bebés, embarazadas, todos los ancianos y aquellos que los médicos consideraban tras una breve y superficial infección que no estaban completamente sanos. Mengele fue uno de quizás 50 médicos que trabajaban en Auschwitz. No fue el médico de mayor rango del complejo de Auschwitz, ni el comandante de otros médicos que trabajaban ahí. No obstante, su nombre es con mucho el más conocido de todos los médicos que trabajaron en Auschwitz. Apodado el Ángel de la Muerte por los presos, Mengele, miembro del grupo de médicos que hacían la selección humana, no estaba obligado a realizar esta tarea, pero se paseaba frente a ellos impecablemente vestido y blandiendo un bastón con el que indicaba quién debía ir directamente a la cámara de gas o quién tenía la suerte de ser destinado a trabajos forzados. Al contrario que otros médicos que consideraban dicha tarea algo estresante y bastante horrible, Mengele lo hacía con total frialdad mientras silbaba y miraba fijamente a los prisioneros con el fin de encontrar algo interesante, como alguna pareja de gemelos que en aquel entonces era su principal fuente de investigación. En consecuencia, muchos supervivientes que fueron seleccionados a su llegada a Auschwitz supusieron que Mengele era el médico que los había seleccionado. Sin embargo, Mengele no realizaba esta tarea con más frecuencia que sus colegas. De la crueldad de que hacía gala Mengele da fe su actuación durante un brote de tifus que estalló en el campo. El despiadado médico solventó rápidamente la situación enviando a la cámara de gas a unas 1.600 personas, entre hombres, mujeres y niños de etnia judía y gitana. Posteriormente, los barracones fueron desinfectados y ocupados por otros presos que iban llegando al campo. Gisela Perl, ginecóloga judía prisionera en Birkenau, recordó posteriormente que la llegada de Mengele a la enfermería llenaba a las prisioneras de terror. Temíamos estas visitas más que cualquier otra cosa, porque nunca sabíamos si nos permitiría vivir. Él tenía la libertad de hacer lo que quisiera con nosotros. Mengele y el resto de médicos de las SS no trataban a los internos, sino que supervisaban a otros doctores prisioneros que estaban obligados a trabajar en el servicio médico del campo. Mengele visitaba semanalmente los barracones del hospital y enviaba a la cámara de gas a los presos que no se hubieran recuperado después de 2 semanas en cama. También formaba parte del grupo de médicos responsable de administrar el Zyklon B, el pesticida a base de cianuro que se usaba para matar a los prisioneros en las cámaras de gas de Birkenau. En concreto, realizó esta tarea en las cámaras localizadas en los crematorios 4 y 5. Cuando en 1943 estalló en el campo de los gitanos un brote de noma, una enfermedad bacteriológica que gangrenaba la boca y la cara, Mengele indicó un estudio para determinar la causa y desarrollar un tratamiento. Tomó como ayudante al prisionero Bertolt Epstein, un pediatra judío y profesor de la Universidad de Praga. Mengele aisló a los pacientes en un barracón aparte y asesinó a varios niños gravemente enfermos para enviar sus cabezas y órganos a la Academia Médica de las SS en Graz para su estudio. La investigación seguía en marcha cuando el campo gitano fue liquidado y sus ocupantes asesinados en 1944. Tras la
liquidación de este campo familiar el 2 de agosto de 1944, Mengele participó en la selección de 2.893 prisioneros romaníes que serían asesinados en las cámaras de gas de Birkenau. Pronto, poco después, fue nombrado médico en jefe de la parte del complejo de campos de Auschwitz llamada Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II. En noviembre de 1944 lo asignaron al hospital de Birkenau para las SS. En respuesta a una epidemia de tifus en el campo de mujeres, Mengele envió a las 600 ocupantes de un barracón a la cámara de gas. Después, el edificio fue limpiado y desinfectado, y las ocupantes de un barracón cercano fueron bañadas y se les entregó ropa nueva antes de su traslado al barracón limpio. Este proceso se repitió hasta que todos los barracones estuvieran desinfectados. Este tipo de desinfecciones se volvieron a realizar cuando estallaron brotes de escarlatina y otras enfermedades, pero en estos casos los prisioneros fueron enviados a la cámara de gas. Por sus esfuerzos, Mengele recibió la Cruz al Mérito Militar de la segunda clase con espadas y fue ascendido en 1944 a primer médico del campo de Birkenau. Las SS autorizaron a los investigadores biomédicos alemanes para que realizaran experimentos nada éticos y en ocasiones mortales con humanos en los campos de concentración. Auschwitz suministraba a los prisioneros para los experimentos humanos que se efectuaban en otros campos. También fue la sede de diversos experimentos humanos. Esto se debía a la cantidad de prisioneros que eran enviados ahí. Las SS enviaron a Auschwitz a 1,3 millones de hombres, mujeres y niños de diferentes orígenes nacionales y étnicos. Los investigadores que buscaban sujetos humanos que cumplieran con ciertos criterios específicos podían encontrarlos más fácilmente en Auschwitz. A causa de dichos experimentos en los campos de concentración, muchas víctimas quedaron permanentemente mutiladas o murieron. En algunos experimentos, la muerte era el resultado esperado para las víctimas. Los profesionales médicos que hacían experimentos en Auschwitz no les pedían autorización a los prisioneros ni les informaban del tratamiento ni de sus posibles efectos. Los tipos de experimentos efectuados en Auschwitz eran, entre otros, probar métodos de esterilización masiva, infligirle heridas a los prisioneros o infectarlos con alguna enfermedad para estudiar los efectos y probar tratamientos, efectuar cirugías y procedimientos innecesarios en los pacientes con fines de investigación o para capacitar profesionales médicos, y asesinar y diseccionar a prisioneros con fines de investigación antropológica y médica. Mengele fue uno de los investigadores que aprovechó su estancia en Auschwitz como una oportunidad para continuar con sus estudios antropológicos y sus investigaciones sobre herencia genética usando prisioneros del campo de concentración para experimentar con humanos. Estos experimentos no tuvieron en cuenta la salud, seguridad o sufrimiento físico y emocional de las víctimas. Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos, gente con heterocromía, enanos y sujetos con anomalías físicas. La Fundación Alemana de Investigación le otorgó una subvención que había solicitado von Versuer con el fin de que apoyara las investigaciones del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia. Durante todo el tiempo que pasó en Auschwitz, Mengele les envió sangre, partes de cuerpos, órganos, esqueletos y fetos a sus colegas en Alemania e informes periódicos. Todo esto procedía de los prisioneros de Auschwitz. Mengele colaboró en los proyectos de investigación de sus colegas haciendo estudios y experimentos con prisioneros. Además de su trabajo para el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia, Mengele también llevó a cabo sus propios experimentos con prisioneros de Auschwitz. Esperaba publicar así los resultados y con eso obtener las credenciales para una cátedra universitaria. Refugiado en el tristemente célebre pabellón número 10, Mengele llevó a cabo allí toda una serie de despiadados experimentos con seres humanos, a cada cual más espantosos. Las investigaciones del propio Mengele y de las que hacía para el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia se enfocaban por lo general en la forma en que los genes se desarrollaban en los campos físicos, mentales y específicos. Si se efectuaba de forma ética, este es un campo de investigación
modificación genética legítimo e importante. Sin embargo, el trabajo de Mengele, Verschuer y sus colegas estaba distorsionado por su creencia en la teoría pseudocientífica de las razas, que era fundamental para la ideología nazi. Esta teoría sostenía que las razas humanas son genéticamente diferentes entre sí, establecía una jerarquía de razas y subrayaba que las razas inferiores estaban genéticamente más predispuestas a exhibir rasgos negativos que los miembros de las razas superiores. Esos rasgos negativos hereditarios supuestamente incluían más que simples enfermedades y deficiencias físicas y mentales. También se suponía que incluían conductas inmorales o socialmente inaceptables, como la vagancia, la prostitución y la delincuencia. De acuerdo con la falsa teoría de las razas, los matrimonios entre razas transmitían los rasgos negativos a las razas superiores y las menoscababan. Mengele tomaba a sus víctimas principalmente de dos grupos étnicos, los romaní y los judíos. Estos grupos eran de particular interés para los investigadores biomédicos de la Alemania nazi, ya que la ideología nazi consideraba que tanto los romaníes como los judíos eran subhumanos y representaban una amenaza para la raza alemana. Por esta razón, los científicos nazis consideraban que la ética médica no se aplicaba a los miembros de estos grupos. En Buenos Aires, Mengele trabajó como carpintero y vivió en una pensión en el partido de Vicente López. Después de unas semanas, se trasladó a la casa de un simpatizante de los nazis en el acomodado barrio de Florida y a continuación trabajó como agente comercial para la empresa de maquinaria agrícola de su familia. Desde 1951 realizó viajes frecuentes a Paraguay como representante de ventas en ese país. En 1953 empezó a vivir en un apartamento de Buenos Aires y ese mismo año usó dinero de su familia para comprar una parte de una empresa de carpintería. Al año siguiente alquiló una casa en el barrio bonaerense de Olivos. En 1956 Mengele obtuvo una copia de su partida de nacimiento a través de la Embajada de Alemania Occidental y se le concedió un permiso de residencia en Argentina con su propio nombre real. Con este documento consiguió un pasaporte de Alemania Occidental, también con su nombre auténtico, y emprendió un viaje a Europa. Estuvo de vacaciones en Suiza con su hijo Rolf, que llamaba a su padre tío Fritz, y con su cuñada viuda Marta, además de una semana en su casa familiar de Günzburgo. Después de regresar a Argentina en septiembre, Mengele siguió viviendo con su nombre verdadero. Marta y su hijo Karl Heinz se reunieron en el país americano con él un mes después y los tres se instalaron juntos. Joseph y Marta se casaron durante unas vacaciones en Uruguay en la ciudad de Nueva Helvecia en 1958 y adquirieron una casa en la capital argentina. Sus negocios entonces incluían una parte de la propiedad de la Frado Farm, una compañía farmacéutica. También en 1958 Mengele y otros médicos fueron interrogados y después exculpados de la sospecha de practicar la medicina sin licencia después de que una adolescente falleciera durante un aborto. Preocupado porque este caso destapara su pasado nazi y sus actividades durante la guerra, emprendió un largo viaje de negocios a Paraguay y en 1959 consiguió la ciudadanía argentina con el nombre de José Mengele. Regresó a Buenos Aires en varias ocasiones para atender los negocios y visitar a su propia familia. Marta y Karl Heinz vivieron en una pensión de la ciudad hasta que en diciembre de 1960 ambos regresaron a Alemania. El nombre de Mengele se mencionó en varias ocasiones durante los juicios de Nuremberg, pero las naciones aliadas estaban convencidas de que él había muerto. Su primera esposa Irene y su familia también habían comentado que había fallecido. Sin embargo, en Alemania, los cazanazis Simon Wiesenthal y Hermann Langbein estaban recogiendo información de testigos sobre las actividades del médico en Auschwitz. Durante una búsqueda de archivos públicos, Langbein se topó con el acta de divorcio de Mengele y una dirección de Buenos Aires, por lo que él y Wiesenthal contactaron el 5 de junio de 1959 con las autoridades de Alemania Occidental para que emitieran una orden de detención y se iniciara el trámite de extradición. En principio, Argentina rechazó la solicitud porque el fugitivo ya no vivía en la dirección que indicaban los documentos, y para cuando se aprobó la extradición, el 30 de junio de 1959,
1960, Mengele había logrado huir a Paraguay, donde estaba viviendo en una granja cerca de la frontera argentina. Su segunda esposa, Marta María Bill, que no vivía con él desde hacía bastante tiempo, fue citada para informar sobre su paradero en junio de 1960. Aunque ella no sabía dónde se encontraba Mengele desde abril, presumía que estaba viviendo en Venezuela. En este país se ordenó la captura de Mengele, pero también por razones burocráticas no se realizó y la investigación fue decayendo con el tiempo. En mayo de 1960, Yasser Harel, director del Mossad, lideró personalmente la operación de captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires. Su esperanza era localizar también a Joseph Mengele y llevarlo a juicio a Israel. En el interrogatorio, Eichmann dijo la dirección de una pensión de la capital argentina que había usado como piso franco varios fugitivos nazis. Los israelíes pusieron la casa bajo vigilancia, pero ni Mengele ni nadie de su familia aparecieron por ahí. El cartero del barrio les dijo que, aunque seguía recibiendo correspondencia con su nombre real, Mengele se había mudado sin dejar una dirección de reenvío postal. Las investigaciones de Harel en un taller mecánico del que el alemán había sido copropietario tampoco aportaron ninguna pista sobre su paradero, así que se dieron por vencidos. En el momento en que Alemania Occidental ofreció una recompensa por su captura y la prensa se hizo eco de sus actividades durante la guerra, acompañadas indudablemente de fotos suyas, Mengele decidió cambiar de residencia una vez más. Rudel lo puso en contacto con el simpatizante nazi Wolfgang Gerhardt, quien lo ayudó a cruzar a Brasil. Vivió con Gerhardt en su granja cercana a Sao Paulo hasta que encontraron un lugar más cómodo en la casa de los expatriados húngaros Geza y Gita Stammer. Esta pareja compró una granja en Nova Europa, en parte con el dinero que el propio Mengele invirtió, y después pusieron al antiguo médico al frente de la explotación. En 1962, los tres adquirieron una finca con ganado y plantaciones de café en Serra Negra, una propiedad de la que Mengele poseía la mitad. En un principio, Gerhardt le dijo a los Stammer que el nombre de Mengele era Peter Hochbichler, pero descubrieron su verdadera identidad en 1963. Gerhardt los convenció para que no revelaran la localización del médico alemán a las autoridades, diciéndoles que podrían tener problemas por haber cobijado a un fugitivo. Las autoridades de Alemania Occidental sospechaban de la nueva residencia de Mengele y ampliaron su solicitud de extradición a Brasil en febrero de 1961. Mengele y el matrimonio Stammer compraron una casa en un terreno cercano a Caieiras en 1969, de la que el alemán pagó la mitad. Cuando Wolfgang regresó a Alemania en 1971 en búsqueda de tratamiento médico para su mujer y su hijo, ambos gravemente enfermos, le entregó sus documentos de identidad a Mengele. Los Stammer rompieron su relación con Mengele en el año de 1974 y compraron una casa en Sao Paulo a la que el alemán no fue invitado. Después, el matrimonio adquirió un bungalow en El Dorado, cerca de Sao Paulo, y se lo alquilaron al médico alemán. Rolf, que no había visto a su padre desde las vacaciones de Europa de 1956, viajó a Brasil a visitarlo en 1977 y se encontró con un nazi que afirmaba que nunca había hecho daño a nadie y que solo había cumplido con su deber. La salud de Mengele se estaba deteriorando paulatinamente desde 1972 y en 1976 sufrió un infarto cerebral. Padecía hipertensión y una infección en el oído que le producía vértigos. Durante una visita con sus amigos Wolfram y Liselotte Bossert en la localidad costera de Bertioga el 7 de febrero de 1979, Mengele sufrió otro infarto cerebral mientras nadaba en el mar y se acabó ahogando. Fue enterrado en el municipio brasileño de Emu das Artes con el nombre de Wolfgang Gerhardt, la falsa identidad que estaba usando desde el año 1975. Mientras tanto, hubo noticias de supuestos avistamientos de Joseph Mengele en diversas
diversas partes del mundo. Wiesenthal aseguró tener información que los situaba en la isla griega de Citnos en 1960, en El Cairo en 1961, en España en 1971 y en Paraguay en 1978, 18 años después de haber dejado ese país. En 1985, Wiesenthal seguía creyendo que Mengele estaba vivo y en 1982 había ofrecido una recompensa de unos $100.000 por su captura. El interés mundial por el asunto creció tras el juicio que se celebró en Jerusalén en 1985, en el que se expresaron testimonios de alrededor de un centenar de víctimas de los experimentos de Mengele. Poco después, los gobiernos de Alemania Occidental, Israel, Estados Unidos coordinaron esfuerzos para intentar localizar al médico de Auschwitz. Los gobiernos israelí y alemán, el periódico The Washington Times y el centro Simon Wiesenthal ofrecieron diversas recompensas por su detención. El 31 de mayo de 1985, siguiendo una pista recibida por la oficina del fiscal de Alemania Occidental, la policía registró la casa de Hans Settmeyer, amigo de toda la vida de Mengele y jefe de ventas de la empresa familiar en Günzburg. Allí encontraron una agenda con direcciones cifradas, copias de cartas de Mengele y otra carta en la que Bossert informaba a Settmeyer de la muerte del antiguo médico nazi. Las autoridades alemanas se pusieron en contacto con la policía de Sao Paulo y esta localizó a los Bossert. En el interrogatorio revelaron el lugar en el que estaba enterrado Mengele. Los restos fueron exhumados el 6 de junio de 1985 y el examen forense se centró en su dentadura, la cual mostraba un notorio diastema, es decir, el espacio interdental en los dientes incisivos superiores, rasgo tremendamente característico de Mengele, lo que condujo a dictaminar que había una probabilidad muy alta de que se tratara del cuerpo de Mengele. El 10 de junio, su hijo Rolf hizo pública una declaración admitiendo que se trataba del cadáver de su padre y que la noticia de su fallecimiento se había mantenido en silencio para proteger a la gente que lo había ayudado a ocultarse durante más de 3 décadas. En 1992, un examen genético verificó la identidad de Mengele. La familia se negó a repatriar los restos a Alemania y estos permanecen almacenados en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo, donde son utilizados por estudiantes de medicina forense. De esta manera, Mengele evadió el arresto durante 34 años y nunca fue llevado ante la justicia de forma física. Y hasta aquí estaría el vídeo. Sé que es un vídeo tremendamente largo, pero este tipo de personajes es lo que tiene. Siento que este vídeo haya sido tan largo, realmente hay bastante información sobre los personajes históricos de Alemania de aquel momento. Más que nada porque fue una situación histórica bastante complicada y que causó una conmoción bastante grande alrededor del mundo y toda la información que se pudo coger sobre estos personajes y sobre todo lo que construyeron e hicieron se intentó tener más que nada para tener una idea del alcance de lo sucedido y por otra parte yo creo que en esos momentos en un intento de que esto no volviera a suceder, aunque todos sabemos que realmente no es algo que se haya podido frenar, más que nada porque ahí tenemos también lo sucedido durante el apartheid, que sucedió posteriormente a la época en la que estamos hablando ahora. Pero bueno, eso sería ya otro tema y nos entraríamos en temas que no tienen nada que ver con mi canal. Pero pensaréis por qué os he traído este personaje aquí a este canal que parece que está un poco como fuera de lugar. Yo os he traído varios personajes históricos oscuros que, pues, por lo que hicieron durante sus vidas, son personajes bastante tenebrosos y oscuros. Y este no es un caso tan distinto. Durante las décadas de los años 30 y 40, cuando surgió todo el nacionalsocialismo y todo lo que hicieron tanto en Alemania como en los países que fueron conquistando, y que en parte sus acciones fueron las que hizo que la Segunda Guerra Mundial pues tomara forma, hizo que hubiera personajes bastante negativos, bastante oscuros, que realmente te ponen los pelos de punta con todo lo que hicieron. Y aunque este no haya sido el más terrible de todos, sí que es cierto que a mí me causa cierta curiosidad saber que un médico se dedicara a torturar de esa manera a los que estaban en el campo de concentración de Auschwitz, a las víctimas que escogió en Auschwitz, cómo las dañaba, cómo les inoculaba enfermedades, cómo les operaba cosas
innecesarias y les creaba daños antes de llevarlas pues a que tuvieran su final. Como muchas veces se comportaba de manera como cariñosa con los niños para llevarlos a su terreno y demás, que confiasen en él y luego hacerles de esa manera tanto daño. Como una persona que se supone que había estudiado una carrera que sirve para ayudar a las personas podía hacer tanto daño. Para mí era algo inverosímil y es algo que a día de hoy sigo sin entender y sin comprender. Y en cierta manera es por eso porque traje a Joseph Mengele a mi canal. Seguramente no vaya a ser el único personaje de este tipo que traiga a mi canal. Ya anteriormente, hace creo que unos meses, si no me equivoco, si no recuerdo mal, también traje otro personaje que también compartía las mismas ideas que Joseph Mengele y que también había estado en un campo de concentración y que había causado mucho daño. En este caso era una mujer llamada Ilse Koch, que realmente era una mujer terrible, la llamaban la bruja de Buchenwald y sinceramente también fue un personaje bastante terrible. Y teniendo en cuenta que en ese momento histórico ha habido muchos personajes de ese tipo de calibre, seguramente traiga alguno más a mi canal. Pero indudablemente no va a ser de los únicos personajes que vaya a hablar en este canal. Hay otros tantos que sinceramente son también tremendamente oscuros, de otras épocas y de otros países, y que sinceramente pues también tienen cabida en este canal. Como último apunte, antes de terminar el vídeo propiamente dicho, deciros que indudablemente no comparto las ideas con este señor. Me parecen repugnantes, me parece repugnante todo lo que hizo, y cualquier persona con dos dedos de frente no se le va a ocurrir decir que lo que hizo este señor o tantos otros en esa época histórica pues fue algo bonito y algo decente, porque no lo fue. Fue algo terrible y fue una desgracia que no solo dejó un país destrozado, que fue Alemania, sino los millones de personas que murieron por el simple hecho de ser de una etnia, de una religión, tener una idea política, tener una orientación sexual, porque recordemos que también había los barracones rosas en las que estaban allí muchos homosexuales y otros tantos grupos que ellos consideraban inferiores. Sinceramente es una época muy oscura que parece que en cierta manera está cayendo en el olvido, y es una pena porque hay que recordarla solo para no caer otra vez en lo mismo, y espero que no volvamos a caer en todo esto. Por otra parte, me gustaría preguntaros qué pensáis sobre este personaje, porque creéis que hizo esto motivado por esos ideales que tenía o había algo más. ¿Pensáis que era una persona tan cruel o alguna vez llegó a sentir como cierto arrepentimiento? Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.